cante libre, de los llamados libres en la escuela flamenca, y que tiene en donde el cantador puede lucir muy bien sus condiciones vocales y sus condiciones, su tesitura de voz, siendo agudo y grave, y ese tal vez les gustaría a estos soldados traídos de África. Ese era el frente del Cerro Muriano, y en Córdoba se produce una escena verdaderamente dura y que va a ser, bueno, tan dura como otras miles y miles de escenas que se produjeron en la guerra. Pero que según el cronista, un periodista llamado López de Sosa, tuvo, en el momento en que se produjo, tuvo una condición verdaderamente trágica y doliente. Aunque él lo interpreta de una manera a su favor y no le concede crédito al republicano del que habla, pero sin duda cuando lo describe sí da crédito, aunque luego no niegue, de que estaba sucediendo verdaderamente un drama, una tragedia. Habían intentado que el gobernador militar de Córdoba se adhiriera al alzamiento, y no lo consiguieron porque siguió a la República, fiel a la República. Y entonces los golpistas convencen a un diputado, al diputado señor Jaén, que estaba en ese momento entre dos cuerdas y que fue enlace y parece ser, por lo que la noticia refiere, el señor Jaén le dan el papel nada honroso de dirigirse al pueblo de Córdoba para que fuerce la rendición del jefe militar de la plaza. Tenía, dice el periodista López de Sosa, sobre el discurso del diputado Jaén, tenía la amargura de toda despedida final, de las coplas de Jorge Manrique o de las poesías de Bécquer, de las granadinas, cuando en tono tembloroso dan el eterno adiós a Granada, en una palabra, de todo el cante flamenco. Es importante cómo señala este cronista que el discurso, el tono del discurso de este hombre es un tono de cante flamenco, de dolor y de angustia y de pena. Indudablemente el señor Jaén entona perfectamente una malagueña, porque su discurso fue eso, una copla andaluza. No de celos mal contenido, despecho, venganza, rabiosa indignación por la mujer perdida o recuerdo de la madre muerta, sino simplemente el desgarrante adiós al acta. Aquí viene la carga, el menosprecio, ¿no?, que es terrible. Sino simplemente el desgarrante adiós al acta, al enchufe y a la consideración social lograda para sumergirse perennemente en el anónimo de un pobre diablo. Por eso, termina ya apuntillando, por eso no nos conmovieron como sinceras aquellas lágrimas que corrían por sus mejillas, e hicieron llorar a los mariquitas de mi pueblo que les rodeaban. Posiblemente ellas, se refiere a los mariquitas, con ese tono perfectamente despectivo, serán las que le apoyen en el futuro. Ese fue el deseo, menos mal que no le deseó que lo mataran. No sé si lo hicieron, pero en fin, se les ven todas las intenciones. Recordamos que ayer veíamos en los teatros de Madrid grandes espectáculos, como las calles de Cádiz, que la veremos aquí luego, dentro de un rato, dentro de un momento, pero lo mismo que en un sitio o en otro, hay teatros donde la actividad del flamenco se produce de una manera relativamente potente. Siempre, en estos meses, sobre todo del principio,
con el carácter de ser funciones benéficas, a beneficio de los soldados, de los hospitales, igual que en el otro frente, igual que en el otro bando. Y si acaso la diferencia es que en este caso el protagonismo del caudillo militar de la región, del virrey Queipo de Llano, es más patente. Así, por ejemplo, en el Teatro San Fernando, el viernes 9 de octubre de 1936, a las 6, en el Bermú extraordinario y con asistencia del excelentísimo señor general don Gonzalo Queipo de Llano, se celebrará un beneficio para costear en nombre de nuestra amada Sevilla una lápida que perpetúe en el futuro alcázar este hecho glorioso, y el resto para la reconstrucción del citado monumento. Había sido un hecho de guerra notable, de resistencia de un grupo de guardias civiles. Este es otro. En el Alcázar de Toledo fueron tropas regulares que se adhirieron al alzamiento y intentaron de tomar la plaza y no lo consiguieron las tropas republicanas. Bueno, pues esa fue una leyenda que yo en mi infancia recuerdo de redacción de los colegios y esas cosas, porque fue como uno de los actos heroicos del bando que ganó. Bueno, pues en este grandioso espectáculo en honor de los defensores del Alcázar de Toledo, constaba de 3 partes. La primera, una parte de cine; la segunda, una parte lírica con un fragmento del Barbero de Sevilla de Rossini y del Amor Brujo de Falla, en donde sí está ya los flamencos perfectamente identificados; y luego una tercera parte plenamente honda o popular, en la que actuaba la bailarina Carmen Jiménez, también la bailadora Cari Abad, un bailador gitano muy famoso en ese tiempo llamado Rafael Ortega, y Anita Sevilla como compañera, como pareja de baile, y luego un cantador formidable, un cantador espléndido, Manuel Vallejo, de reconocido pensamiento republicano, pero que no tendría más remedio el hombre que hacer lo que le daban, la orden que le daban de asistir a ese homenaje, porque si no, lo que le esperaba no era precisamente aplausos, ni dinero, ni fama, sino justo todo lo contrario, la muerte, y además la muerte ejecutada. Bueno, pues actúa Manuel Vallejo, acompañado a la guitarra por 2 guitarristas, raro en la época y raro ahora, pero en fin demuestra o evidencia la categoría del cantador. Los guitarristas son José Gutiérrez y Antonio Moreno, y en el fin de fiesta se tira por la casa por la ventana y actúa la Macarrona, que es una bailadora de Jerez, afincada en Sevilla, una bailadora súper reconocida, que viene desde el siglo XIX, que ya en 1895 crea una compañía y actúa en Berlín, por ejemplo. Es decir, que es una bailadora ya de una edad, pero que sigue, y además ella vivió hasta los 50, es decir, que murió ya bastante anciana, y hasta la última hora se pegaba sus vueltas. Y es una institución en el mundo del baile flamenco de final del siglo XIX y principio del siglo XX. Pues bien, en el 36 todavía la solicitaban para que estuviera en estos beneficios. A los pocos días, la Sevilla fantástica, la Sevilla de las fotos y de los tópicos, se reúne de nuevo para darle más gloria al general flamenco, al virrey Queipo de Llano, y además lo hace con flamenco, otra vez utilizando el flamenco, para agasajar a un aliado que fue precisamente o uno de los responsables de que las tropas marroquíes, los soldados marroquíes,
acompañaran al general Franco en los primeros días y luego fueran la fuerza de choque del ejército de Franco en muchos frentes. Eran realmente la carne de cañón, como se dice, eran los que iban a matar y a morir porque iban en las primeras líneas, ¿no? Recuerdo así, en este momento, una historia que no pongo en pie del todo, pero que sí la esencia de la historia, y es que muchos de estos soldados moros, como se les decía y como todavía se dice en España, no fueron, como dije antes, voluntarios, ni siquiera por ganar dinero, sino que los sacaron de sus casas. Y recuerdo ese relato, que no sé si lo he leído o lo he escuchado o es el propio hombre quien me lo dijo. En el disco duro de la memoria solo queda que este muchacho en cuestión estaba una noche en Tetuán, que era una ciudad de la parte española de Marruecos, en un cine de verano, disfrutando una plácida noche de julio, y llegaron los mandos suyos y los sacaron del cine y venga a matar y a morir en España. Bueno, pues en el Alcázar, que es un palacio maravilloso que tiene la ciudad de Sevilla, de la época inmemorial, de antes incluso de la conquista cristiana, y que luego los cristianos, utilizando albañiles y alarifes de Marruecos o del sultanato entonces, pues siguieron construyendo con esa estética arábigo-andaluza. Bueno, pues en ese palacio el general Queipo de Llano y el ayuntamiento de Sevilla y todas las fuerzas vivas le ofrecen un homenaje, una fiesta flamenca en honor de su excelencia el gran visir de el Mazgen, caíde y moros notables del protectorado español. En la fiesta, casi nada. Los cuadros de baile de los maestros Otero y Realito, dos grandes maestros de baile con sus muchachas, como solían ir a estos saraos, siempre con las discípulas que bailaban la mar de bien. También la pareja Rafael Ortega y Anita Sevilla, Manuel Vallejo de nuevo, con la compañía de Antonio Moreno, la célebre Macarrona y un cantaor que despuntaba entonces, el Niño de Mairena, con el que yo tuve una relación en sus años finales de vida, cuando yo me instalé en Sevilla. Bueno, lo traté mucho, lo quise, lo respeté, aunque luego lo critiqué por su historia sobre no como cantaor, sino como teórico de flamenco, pero en fin, era una persona con la que yo tuve una relación de amistad. Y recuerdo un día, comiendo porque yo tuve la idea, y en fin, de nombrarlo cuando la democracia en hijo predilecto de Sevilla, y en las conversaciones que tuvimos para ver cómo se organizaba el acto, él recordaba las fatigas que pasó en la posguerra porque era señalado socialista ya. Y sin embargo, pues también tiene que acudir a esta fiesta del Alcázar para agasajar al gran visir. Es el 14 de octubre del año primero de la guerra. Están en Sevilla los cantaores y las cantadoras, tal vez el único que sea de un nivel de estrella es Manuel Vallejo, porque los otros, ayer recordar lo que dije en algún momento, que estaban en compañía esos el 17 de julio por la zona al norte de Andalucía, y en vez de seguir para Sevilla, se fueron a Madrid, y entonces allí les cogió el cautiverio de los 3 años de la guerra. Quiere decir que en Madrid, en la capital de la República, es donde están en la guerra la mayoría de los cantadores, de las cantadoras y de los bailadores, los que no pueden salir o no quieren salir o no saben salir o no los dejan salir, y los que luego salieron, como el caso de la argentinita, de Pilar López, de Sabica, de Carmen Amaya, etcétera, etcétera, ¿no? Y que algunos de ellos fueron tratados de traidores. Bueno, quiere decir que hay en Sevilla una nostalgia de sus artistas, y también, evidentemente, la parte de la República, perdón, de la parte teórica de
del movimiento faccioso echa de menos a su Pastora Pavón, la niña de los peines, que está en Madrid, cantando día tras día en los teatros para los soldados republicanos. Aire de sevillana en Madrid, dice el periodista Manuel Sánchez del Arco, a propósito de una mañana que escucha a la niña de los peines cantar sevillanas en una radio de Madrid. La voz de Pastora Pavón es un repique de castañuela. Mi novio es cartujano, pintor de losa. Y yo recuerdo, en Triana hay una fiesta, mi madre me va a llevar. ¿Qué será del novio cartujano que pintaba losa del color de cielo? Qué puro se hace el aire lavado por la gracia de Sevilla, qué sonoro de paz y de fiesta. Está empezando la guerra y este reclama, como si la guerra la hubieran empezado, quién sabe, los marcianos, ¿no? Reclama la paz. Uno que lo que luego va a decir, porque vuelva lo bueno de ayer. Lo dice en un tono de creyente, de cristiano, pero bueno, lo voy a leer y no hacen falta comentarios. Mi oración de esta triste mañana, porque un mal viento se llevó la gracia y trajo el odio, y fue de predicada la guerra a Dios y a la patria, y los hombres olvidaron aras y hogares, y de la mano artesana que abierta era sonora palma de fiesta, se hizo puño cerrado viniendo los días negros de la ira de Dios. Toma ya, la ira de Dios. Oh, el día de la ira. En Triana hay una fiesta. ¿Qué nos sacrificaríamos nosotros para que la fiesta vuelva pronto a los patios corraleros y sea luz de domingo de mayo sevillano, la luz de toda la tierra? España no puede vivir sin alegría. En eso estamos de acuerdo, amigo Manuel Sánchez del Arco, pero tampoco se puede vivir la alegría cuando lo que hay es terror, y no paz, sino represión y muerte. Más beneficios. Se inventan una organización para los falangistas de corta edad, los benjamines del régimen, que son los Pelayos, en honor a don Pelayo, el que empezó la guerra contra los musulmanes en el medievo. Y para los Pelayos, para ayudar a los Pelayos, hay un acto fantástico en donde, si ayer vimos que en las fiestas acudían los embajadores de México y de Rusia o de la URSS, que eran los países que apoyaban a la República de una manera más eficaz y poderosa, a los convites de los facciosos, pues van Alemania, Italia y Portugal, los tres países que ya estaban con situaciones de dominio de partidos fascistas. Y se mezclan los nacionales españoles con estos aliados y a ellos, naturalmente, y a beneficio de los falangistas jóvenes, les dan flamenco. El vasto y atrayente programa alcanzó gran éxito. Así, el conjunto de los motivos folclóricos españoles, agrupados bajo el título Luces de España, y amenamente explicado por el notable profesor Realito. Así actuó Rocío Vega, Carmelita Cruz, Antonio Hernández, y el cuadro flamenco, en el que cosecharon fenomenales aplausos, Malena, la Malena, que era compañera de baile de nombradía de la Macarrona, el trío ABC, que era un trío de cuerda, guitarra, bandurria y laúd, creo recordar, el Niño de Fregenal, que era un cantador jovencito entonces y que apuntaba ya a figura, Antonio Salas y el tocador Antonio Moreno. La función, como no podía ser de otra manera, fue un éxito total. Pero la guerra está presente y en el frente de Madrid, en el batallón, según el cronista Juan Deportista, no sé qué tenía que ver el deporte en ese caso, pero en fin, así firmaba,
Según Juan Deportista, en el batallón hay un buen número de extremeños, andaluces y gallegos. Para pulsar la guitarra hay otros buenos artistas. Y para apuntar unas coplas de flamenco sobran los intrépidos. Mas yo tengo que consignar que en el concierto de esta tarde la palma se la lleva Manuel López el Chato, que tiene solera, tiene arranque, tiene sacudida espeluznante y se jalea como los mejores. Al diminuto Chato, excelente soldado, estampa gitana de lo más fetén, le pregunto por su origen y me contesta dolido: calle usted, hombre, no debiera decirlo, si yo soy de Jaén. Pero ya se pueden preparar aquellos desgraciados cuando nos toque acercarnos para allá. Así se las gastaba, o esas palabras puso en su boca el periodista Juan Deportista al Chato, el gitano nacional. Como la mayoría de la región andaluza estaba ya controlada por el movimiento rebelde, se podían permitir, creo yo, que algunos intelectuales, escritores, en este caso un médico, pero aficionado a la escritura, Manuel Ciuró, pudiera hacer reflexiones estéticas como si la vida continuara en paz y no hubiera ese dolor y esa tragedia y esa muerte por todo el territorio, ¿no? Y así, por ejemplo, hay un artículo de Manuel Ciuró hablando de las dos guitarras, de la guitarra clásica y de la guitarra flamenca. Y la verdad es que es emotivo y cierto y certero lo que dice. Pero bueno, como en otra nota que luego veremos, tal vez sea un poco improcedente que mientras que las criaturas se están matando de verdad, pues haya en una tercera página de opinión de un periódico un artículo referido a las dos potencialidades de la guitarra española, la clásica y la popular o flamenca. Habla de un guitarrista clásico, Calleja, y dice: el clásico, Calleja, el clásico, representa con su maravilloso arte una emoción de altísimas selecciones, una magistral realización de belleza. Y el niño de Huelva, que era un tocador flamenco fantástico, caído del corazón sobre las cuerdas, es bonita la frase, caído de corazón sobre las cuerdas, arranca de la sonanta un mundo nuevo que él saca melancólicamente de lo nebuloso del alma popular. Me suscribía a los dos para toda la vida, los oiría siempre. Calleja interpretando a los inmortales de un modo inmortal, y mi paisano, el huelvano Manolo de Huelva, tirando gañafá a mis nervios de una manera lírica imponente. 1 de junio, casi un año ya del alzamiento. Y cuando llega el calor, en Sevilla la gente tiene que echarse a la calle y se animan también, aunque sea una ciudad que está de luto porque ha perdido a muchos de sus hijos, pero también hay evidentemente gente que están celebrando la paz que ellos tienen en Sevilla. Y entonces, por ejemplo, pues en el Cine Falange, que está en la calle Alfonso XII, al lado de donde yo vivo ahora, se proyecta El negro que tenía el alma blanca por el haz del cante flamenco Angelillo y la gran actriz sevillana Antoñita Colomé. En el cine hispano, en la Alameda, nuestra hijita por Shirley Temple, que fue muy famosa en esos años en los dos bandos, porque era una de las actrices internacionales de más predicamento y se proyectaban sus películas en uno y otro lado. Y el interesante reportaje Guadalquivir con las costumbres y cante flamenco de las tierras por donde pasa el río. Eso fue el 23 de julio. Y el sábado 7 de agosto vuelve, de una manera, es curioso señalar esto, no de manera oficial ni de beneficio para los soldados, para los enfermos o para los heridos, sino de una manera empresarial y artística, vuelve la ópera flamenca.
lo que ayer contamos de que era una estratagema de un empresario llamado Bedrines para pagar menos impuestos. Bueno, pues en la Plaza de Toros de Sevilla, el sábado 7 de agosto a las 11 de la noche, monstruoso espectáculo nocturno flamenco taurino. Primera parte, gran selección de ópera flamenca, Niño de Badajoz, Concha de Triana, Rafaelillo de Madrid como cantadores, los chavales andaluces, baile cañí, la niña de Lobé, la niña de Lobé, así tal como suena, cantadora, Paco Senra, que era un bailador cómico, y un cantador de fuste, de Huelva también, llamado Antonio Rengel. Y en la parte taurina se presenta un jovencísimo novillero que se llama José Luis Vázquez y que luego será el famoso torero Pepe Luis Vázquez. Y bueno, lo dije ayer, María de la O, que se representa lo mismo en Madrid que en Sevilla, que en Zaragoza, que en Barcelona, en un frente o en otro, según convenga. Pero el pueblo la sigue estimando como una obra suya. Hoy, 30 de noviembre, se repone en el Teatro San Fernando la magnífica comedia andaluza de los autores sevillanos Valverde y León, María de la O. María de la O ha recorrido en triunfo España entera y se considera como una de las más bellas comedias andaluzas de corte popular. En la obra triunfan todos los artistas de la compañía, sobresaliendo extraordinariamente la labor admirable de la característica Dolores Cortés. La interpretación lírica es el epílogo. En el epílogo es algo nuevo y de una gran visualidad. Auguramos a María de la O un franco éxito. Franco, 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 franco. Ese era el grito que se oía en mi infancia cuando el caudillo así autollamado se asomaba a los balcones de las plazas, y realmente esta María de la O con ese franco éxito me ha llevado a ese franco, franco, franco que está en las claves dolientes de mi infancia. Como María de la O, una canción que todavía se canta, pero que entonces era, pues ya os digo, tan popular en un lugar como en otro. Si no mal recuerdo, María de la O, qué desgraciadita gitana tú eres teniéndolo todo. Te quieres reír y hasta los ojitos los tienes morados de tanto llorar. Marcito Pasné, que por su culpita dejaste al gitano que fue tu querer, María de la O, María de la O, María de la O, franco, 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 franco. Cuando a principios del año 38, a los beneficios que se siguen dando en los teatros sevillanos, se le adquieren un formato particular y que se va a repetir ya casi hasta el final de la guerra. Estamos a principios del año 38 y la figura, la institución que se crea se llama Descanso del Soldado, que es para los heridos o para los que después de unos meses o una semana, en fin, no sé cómo lo organizarían, pero en fin, supongo que les darían unos permisos para poder disfrutar de unos días de asueto y de no estar en la tensión terrible de las trincheras. Y entonces crearon este cuerpo como esta institución que llamaron Descanso del Soldado, y que también se dedicó a organizar festivales para sacar dinero para los pobres soldaditos que venían del frente. Custodia Romero, a quien llamaron la Venus de bronce por su espléndida figura, la artista excelsa de más puro y castizo de nuestros bailes, interpretó como siempre con maestría y exquisito arte, difícilmente superado por artista alguna, de las que cultivan su género danzas de más recio estilo español, escuchando ovaciones al final de todos sus números y siendo obcecada la terminación con un magnífico ramo de claveles que un soldado le hizo entrega en representación de sus compañeros. Bien, aquí hay una reflexión que yo quiero decir, muy sencilla, pero creo que
es bueno hacerla. El uso por parte del frente de los alzados, de los nacionales que se llamaban, autollamaban, de los fascistas, el uso teórico que hacen del cante flamenco, de lo popular, y eso es como una muestra de las raíces y de la fuerza de lo español. En la medida en que estamos con el ideario de por el imperio hacia Dios, no solo necesitamos fuerza bruta, militares que maten, sino también necesitamos cante y baile y expresiones populares que sean muestra de lo español, de lo castizo, de lo auténtico, de lo verdadero, de lo no contaminado por los rojos, en definitiva. Y entonces hay una apropiación absolutamente indebida por parte de los jerarcas del nuevo régimen, haciendo ver que el flamenco es una de las esencias o de las señales de la esencia nacional. Bueno, eso es lo que viene a decir. Y también hay que decir hay que hacer otra reflexión, así como en las crónicas de los periódicos republicanos de Madrid, nunca hay, porque tal vez a partir de los primeros días ya se temieron lo peor, nunca hay, o por lo menos yo no he descubierto elementos de presunción, perdón, o de simplemente de alegría por lo que están haciendo. Y sin embargo, en el lado fascista es descarado, es desvergonzado, como se pueden permitir, por ejemplo, en el año 38, con todo lo que está pasando, llevar adelante una orden honorífica patrocinada por un vino de mucho poderío, de una marca de vino de mucho poderío, que aquí en México se ha tomado y supongo que se seguirá tomando, que es Tío Pepe, de González Vía. Y entonces la orden tenía una consigna que en cualquier momento puede ser, bueno, cuestión de propaganda, pero que entonces yo creo que era improcedente totalmente y era obscena. Consigna de la orden: alegría, optimismo, Tío Pepe es lo mismo. Alegría y optimismo y Tío Pepe es lo mismo. Bueno, pues esa orden recibe como caballero a un guitarrista clásico insigne del momento que se llamó Regino Saiz de la Masa y que luego fue un gran concertista y que yo por lo menos no sé que se distinguiera por ser de una u otra facción, sino simplemente que, claro, tenía que tocar y, desde luego, también cuando le hacía algún homenaje de este tipo, acudir. Pues bien, para hacerle la recepción al homenaje y al nombramiento de caballero de la orden, hay un poeta, por decirlo de alguna manera, que se llama Luis Pérez Soler, que el 18 de febrero escribe en el ABC la siguiente retahíla romanceada para hacerle piropo a este tocador Regino Saiz de la Maza. Vamos a ver un poquito de agua para que no se... Con la guitarra, el baturro en Teruel su vida ofrenda, cantando bravo una jota a su virgen y a su tierra. Con la guitarra, el flamenco entre fandangos y penas hace imposible el asalto del rojo a nuestras trincheras. Repito, entre fandango y pena hace imposible el asalto del rojo a nuestras trincheras. Con la guitarra, yo mismo, digo por las carreteras, los pocos metros que faltan para el final de la guerra. Pero tú, dirigiéndose a Regino, con la guitarra dices más cosas que esas, porque vas diciendo al mundo entre acordes y cadencia cómo son los españoles, cómo sienten, cómo rezan, cómo ríen, cómo quieren, cómo luchan en la guerra, cómo somos de Quijote y cómo España sangrienta en una gesta sublime salvar todo el mundo intenta. He aquí por el imperio hacia Dios. No solamente quería
quitar del medio, terminar y matar a todos los rojos españoles, sino que su intención era crear un nuevo orden mundial en el que la ideología dominante fuera la dictada por Mussolini, Hitler, el portugués, que ahora Oliveira Salazar era el portugués, o Franco. Realmente una elegía, en el sentido también de lo que dije antes, de aprovechamiento del género como una cosa propia, es decir, esta frase poéticamente tan torpe, pero que es tan grave, es decir, los flamencos con su guitarra y sus penas impiden que los rojos nos ganen la batalla. Verdaderamente es una osadía propia de la ignorancia, de la desvergüenza y de la propaganda política, en este caso de la propaganda fascista. Bueno, hay más eventos, siempre más eventos. En el Teatro Cervantes. ¿Qué pasa en el Teatro Cervantes?, se preguntaba el periódico. ¿Por qué se agolpaba anoche el público ante sus puertas, quedando muchos sin poder entrar? Casi nada. Se presenta en Sevilla La Marquesita Gitana, la obra cumbre del género. Fandanguillos y saetas, canciones y bulerías. En la guitarra, falsetas, mucha gracia y alegría y nada de pandereta. O sea, todo pandereta, pero nada pandereta. Era una publicidad realmente clara en donde estaban los ideales y los deseos de los combatientes. Mucha gracia y alegría. Y en la guitarra falseta y la estrella, Estrellita Castro, una de las que empezaron en Madrid, pero que no sé cómo, habrá que averiguarlo, logró salir de Madrid y se pasó al otro bando, a su Sevilla natal, y ahí triunfó. Bueno, también en la fiesta del soldado del Día de San José vuelve a celebrarse otra fiesta, y además con un agravante, o un apéndice realmente doloroso en aquel momento, porque había unas hambres espantosas. Y dice, el segundo día en la fiesta de San José, en el descanso del soldado, se celebró el almuerzo, un almuerzo extraordinario con vino y postres especiales, entre ellos una enorme y exquisita tarta, regalo de la confitería La Campana, que todavía existe en la ciudad. Y en la segunda parte, el célebre y popularísimo cantador flamenco Vallejo, acompañado a la guitarra por Melchor de Marchena, fue delirantemente ovacionado. La monísima bailarina Cariabá interpretó maravillosamente los bailes Sevilla del Beni y María de la O. Y el número final, como solía ocurrir, a las enfermeras o las cuidadoras de estos soldados, pues se les agrupaba, y como era una cosa que hacían naturalmente ellas, pues se las ponía para los soldados a hacer el baile de la sevillana. Más madera en el mes de abril, un programa monstruo con Manuel Vallejo y Melchor de Marchena, y también una publicidad que realmente muestra del estado moral y del caos que reinaba, y cómo la risa, el cachondeo y el pitorreo se necesitaban para olvidar toda la sangre, toda la miseria, toda la represión, todo el miedo. Arte de la gracia, de la risa, del cachondeo en tiempos terribles. Decía el periódico el 30 de abril, hoy sábado 30 de abril estreno en el Teatro Cervantes, La Marquesona, única cantadora que canta por señas. Describe los intérpretes. La Marquesona, única cantadora que canta por señas. Montesino, tocador que templa la guitarra al baño María. Machuca, gran recitador flamenco que se hace aplaudir hasta de los mancos. La Venus de Azúcar, bailadora flamenca que rompe todos los tablaos. Los íntimos la llaman el rey de bastos. Una gran compañía, Tina Gascó, Fernanda de Granada y un gran autor, Antonio Quintero. Y en agosto
de nuevo ópera flamenca en un cine de verano, en el Cine San Lorenzo, y se dice que la gran baratura de los precios establecidos y la poderosa atracción del programa garantizan el éxito de este magnífico festival de ópera flamenca para el que reina inusitada animación entre los aficionados al cante hondo. Parecía como que si no hubiera guerra, todo el día de beneficio y de actuando y cantando y divirtiéndose, pero evidentemente la guerra seguía. Estamos a 31 de agosto del año 38 ya, creo que estamos en el 38, y se produce lo mismo que se había producido antes, y tuvimos una secuencia ayer de lo contrario, es decir, pasarse del bando nacional al bando republicano. Bueno, pues aquí se recoge la pasada del bando legal al bando alcista, del alzamiento. Dice, de nuevo estamos con una crónica de Juan Deportista. Entre los últimos muchachos que se han pasado he hablado con uno de Sevilla. Él me ha dicho con legítimo orgullo que es andaluz, sevillano y cantador de flamenco, por más señas. Mi confidente por azar me ha dicho, con un ceceo que parece casi un suspiro, por fin ya voy a ver a mi tierra. Y si no es mi tierra, por lo menos tierra de cristianos, que era mucho marxismo y mucha CNT y mucha propina para el remate que no le dieran a uno más que disgusto y unas pocas pesetas, de esas que aunque te pongas en cruz no sirven para nada, un panecillo. Diga usted, ¿es verdad que en Sevilla está todo el mundo más muertecito de hambre que en Barcelona y que no sabiendo alemán no le dejan a uno pasar por Triana? Cuando se está terminando el año y la guerra parece ya cosa ganada por el bando rebelde, se multiplican en sus zonas de soberanía las funciones de exaltación y beneficio. Así de nuevo, el 3 de noviembre tenemos en el Teatro San Fernando gran función de benéfica patrocinada por el excelentísimo señor general don Gonzalo Queipo de Llano, que honrará el acto con su asistencia. Una zarzuela, el huésped de Sevillano y el fin de fiesta con Vallejo, Melchor de Marchena y un bailador, excelente bailador de Triana que se llama el Tumba y que ha estado bailando hasta hace bien pocos años. Era entonces el Tumba, debía ser un niño, un muchacho muy joven. Y cerraba el homenaje la actuación personal de un gran actor del cine español, Miguel Ligero, que presentará diversos tipos y escenas de sus mejores películas. Lo mismo que he dicho antes de la reflexión sobre la guitarra, llama la atención también que en el periódico ABC, en noviembre ya, se produjera una polémica literaria sobre la razón, el origen, el conocimiento, en fin, sobre el cante. Una de las tantas polémicas sobre el cante y tantas discusiones que ha habido y que habrá. Pero claro, lo que sorprende es que, y lo que amarga, más que sorprender, amarga, es que uno de los interlocutores de esta conversación escrita que se publicó en el diario ABC fuera precisamente Manuel Machado, que su madre y su hermano Antonio, su madre Ana Ruiz, recordar lo que fueron quienes dijeron esa frase terrible de llegaremos pronto a Sevilla cuando iban camino del exilio. Pues bueno, él, su hermano Antonio y su madre Ana Ruiz están en Valencia sometidos a las privaciones y a los rigores y a los desastres de una guerra que ya están perdiendo a chorros, ¿no? Y él, en vez de, yo qué sé, ir a verla o a su madre, se pone a polemizar sobre el cante con un poeta de segundo orden que se llamó José Carlos de Luna y que realmente, pues eso, a mí me produce un poco de estupor como en ese momento tan terrible, pues hubiera personas. Por otra parte, a Manuel Machado lo admiro muchísimo, pero no dejo de reconocer que en este acto, en este momento, se comportaba como una persona completamente, o bien con mucho miedo,
o bien con mucho miedo, que puede ser, o bien con pocos escrúpulos. Digo lo de mucho miedo porque él tiene un verso realmente espantoso que le dirige a Franco, que le dice uno de los versos: tú que has unido a los hermanos, ¿cómo puede ser un poeta de ese calibre, de esa calidad y de esa fortaleza y de ese escribir eso, salvo que sea en clave de decir, lo digo porque me lo están matando, porque me lo están mandando, porque no se podía entender que su hermano Antonio en la República y él en la, pues no lo entiendo. Pero en fin, ahí está esa polémica que se desarrolló en las postrimerías del año 38, ya asomándose al final del conflicto. De alguna manera, estos ejercicios líricos presagian el fin de la guerra, que va a concluir sin que el conflicto acabe, porque lo que viene no es la paz, lo que vino no fue la paz, sino la derrota de uno y el exterminio de los vencidos y la victoria y el predominio de los vencedores. Y desde luego a quienes se preparaban ya para hacerlo les gustaba y les maravillaba la estampa tan española de Conchita Piquer, que era otra de las artistas que empezó en Madrid y que pensó que su sitio estaba en el otro lado. Pero es curioso señalar cómo en Madrid, en el año 36, no ella, pero sí Argentinita, Pilar, Pastora Imperio, Pastora Pavón, representan las calles de Cádiz, y cómo Concha Piquer, al final del 38, vuelve a Sevilla y presenta también las calles de Cádiz. Presentación de Conchita Piquer, erguida, ondulante, de brazos elegantes y con ademanes espontáneamente acompasados, toda su figura destila una majestad rítmica que hiere la sensibilidad del espectador. He subrayado esta frase de que hiere la sensibilidad del espectador por una tontería, pero en fin, me apetece decirlo, que es como ahora se anuncian en los cines o en las televisiones las películas de contenido violento o pornográfico. Y entonces no tenía desde luego esa interpretación o ese sentido, sino de herir la sensibilidad en cuanto a producirle una emoción fuerte, considero yo que era. Haciéndole recordar con su figura la hermosura netamente española, volvemos a lo netamente español, a los argumentos de la raza, que llevó a sus lienzos el malogrado pintor cordobés Julio Romero de Torres. Y además, Conchita Piquer, que era una mujer, aparte de una excelente artista, una mujer empresaria, una mujer con gatos en la barriga, como se dice allí, y que tuvo una guerra particular en estos tiempos y que la ganó, que fue vencer a Miguel de Molina, el gran cancionista de la época, que cantaba las mismas canciones que cantó ella luego, Ojos Verdes, María de la Ola, Bien Pagá, etcétera, etcétera, y que fue torturado y apaleado a la conclusión de la guerra por elementos fascistas y obligado a exiliarse a Buenos Aires, donde vivió el resto de su vida hasta morir no hace mucho tiempo también. En los años 80 y tantos murió Miguel de Molina. Pues bien, la Concha es ambiciosa, es inteligente, es malvada, pero también es una buena empresaria y sabe que para hacer un espectáculo de esta condición tiene que rodearse de gente valiosa. Y desde luego presenta unas calles de Cádiz que por los nombres que acuden debió ser también memorable como la del Madrid republicano. Se presenta rodeada de figuras tan prestigiosas en el arte andaluz como Rita Ortega, la Macarrona de nuevo, Concha Romero, la Malena, Enriqueta Reyes, Rafael Ortega y otras, pero ella sobrepuja a todas las demás. Y el espectáculo consta de dos partes. En la primera, Café de Chinitas de Málaga, una estampa del siglo XVIII, y luego las calles de Cádiz,
que lograron un éxito tan grande que tiene 8 o 10 mutis, y en todos tuvieron que salir a saludar a los diferentes artistas a quienes correspondía. Y al final una fiesta de flamenco en Jerez, la Nochebuena en Jerez, lo que ahora se llama la Zambomba. Bueno, pues estamos ya llegando al final de esta segunda operación de examen y reconocimiento de los flamencos en la Guerra Civil Española, que tanto nos costó superar. Como es natural, los vencedores se preparan para seguir en su cruzada, que así llamaron, y se preparan y lo celebran con los flamencos, como no podía ser de otra forma. Así, por ejemplo, el 26 de mayo, apenas un mes y pico, casi 2 meses del final de la guerra, después de que el propio generalísimo, como también se le llamaba Franco Bahamonde, acudiera a una finca de aristócratas sevillanos y allí tuviera también su fiesta, pero la gran fiesta que se celebra en este territorio ya nacional de hace tiempo, dominado por los marqueses y por los duques y por los curas, pues es una gran fiesta andaluza que también con un fin religioso y político tiene lugar en mayo del 39. Se titula así la noticia: para la reconstrucción, o esto sería el antetítulo, para la reconstrucción del Santuario de la Cabeza, que ese sí fue el que fue un lugar de resistencia de un grupo de guardias civiles que no quisieron obedecer la ley. Bueno, pues a las 10:30 de la noche de pasado mañana se celebrará en la Plaza de Toros de La Pañoleta, un barrio cercano a la capital, la gran fiesta andaluza para cooperar con su recaudación a la reconstrucción del glorioso santuario de Santa María de la Cabeza y patrocinada por nuestro queridísimo general don Queipo de Llano. En dicha función se presentará el atrayente espectáculo Luces de España, que se había presentado ya al principio de la contienda en otro teatro. Y vamos a tener en este gran festival monstruo también, como se dijo en otra ocasión, a la Malena, al Chiquito de Triana, el chiquillo que triunfó en Madrid en el mayo del 36 y que luego triunfó mucho en la propia capital y que también salió huyendo, que era sevillano, el niño Fregenal, el niño de Caracol, la niña de la Puebla. Caracol también había estado cantando hasta marzo del 39 en Madrid. La niña de la Puebla, que también era una mujer progresista, ciega, cantadora y progresista, la enseñó a leer, se aprendió a leer en braille, porque su padre, que era barbero y anarquista, se empeñó, porque ella perdió la vista, no natural, no de nacimiento, sino por una enfermedad de la infancia, y el padre, que era un anarquista ilustrado, se empeñó en que la niña estudiara y estudió, y era una mujer progresista, pues también, claro, cómo no, estaban aquí atendiendo a las instrucciones de nuestro queridísimo general Queipo de Llano. Bueno, la niña de la Puebla, Luquitas de Marchena, que fue su marido, que cantaban a dúo algunas cosas, el niño de la Huerta, el humorista Carlos Franco, las notables bailarinas Enriqueta Reyes, Cari Abad, Carmen Diadema, Hermana Jara, los tocadores de guitarra Manolo Moreno, Pepe el de la Flamenca, Teodomiro García, Antonio Delgado y el niño de Badajoz, el ilusionista Gran Pérez, el precor artista Juan Luis, al que acompañará al piano también el diminuto artista Salvadorito Fernández y el sorprendente parodista Pirulez. Los precios, incluidos los impuestos, son 6 pesetas las sillas de preferencia, 5 las barreras y 3 el tendido. ABC, 26 de mayo de 1939, como se decía entonces, tercer año triunfal. Al cabo del tiempo, como decía ayer a propósito de San Gonzalo,
De don Gonzalo Queipo de Llano también voy a terminar hoy con una reflexión a propósito de este caballero, el que el que mandó matar a Lorca. El último, el general que dio la orden a los comisarios de Granada de darle café, que podía haberlo salvado. Y a otros también, no solo el gran poeta. Bueno, pues Queipo de Llano, omnipresente en la vida sevillana de la guerra y de la posguerra, porque entonces los políticos no tenían fuerza ninguna, y entonces realmente la posguerra sevillana quien manda en la ciudad es el arzobispo, el cardenal y el militar. Son los dos poderes verdaderamente fácticos. Cardenal Segura creo que era y Queipo. Bueno, pues Queipo es eso aclamado y eso lo declaran hermano mayor hermano mayor a perpetuidad de la Cofradía de la Macarena, que es la cofradía más popular de cuantas hay en la Semana Santa de Sevilla. Pues bien, en la propia basílica sigue los restos mortales de este hombre y de su mujer. Hasta hace algunos años, cuando se empezó en España recientemente a hablar de la ley de memoria histórica y de prohibir en lugares públicos los recuerdos de la guerra no los recuerdos de la guerra, sino los recuerdos de la exaltación del bando fascista, pues bueno, no están ocultos, las dos sepulturas están en una estancia que hay entrando en la basílica a la izquierda. Pues bien, hasta entonces, estas dos sepulturas tenían, sobre todo la de él, en el mármol inscrito, pues toda la retahíla y en fin, de capitán general, hermano mayor de la Macarena, Salvador, etcétera, etcétera. Gracias a este simulacro que ahora está en stand-by de alguna manera con el gobierno del Partido Popular, pues se consiguió que las lápidas desaparecieran. Y ahora lo que pone es el nombre de los dos, Gonzalo Queipo de Llano y su esposa, no me acuerdo cómo es. Bueno, pero siguen allí. Y yo, que soy poco partidario del traslado de los cadáveres, creo que para cerrar de verdad todas las cicatrices y para que no haya en los tiempos que corren vinculaciones de lo religioso o de lo estético o de lo ético con estas otras cosas, yo creo que sería saludable que no ya por la autoridad, sino por la propia familia de Queipo de Llano, llevaran a un camposanto los restos y la basílica de la Macarena pues quedara libre de esa huella, que de verdad es una huella de dolor, de espanto, de brutalidad, que este hombre representó de una manera verdaderamente magistral, porque además le gustaba el alcohol y lo bebía generosamente, es decir, fue un pieza. Bueno, pues no es que esté en el ánimo de todas las personas el que eso se pueda resolver de esta manera, pero sí sería saludable, creo yo, que Queipo de Llano y su mujer reposaran en un camposanto, la Macarena viviera con sus devotos y sus hermanos, y Sevilla y España y la humanidad vivieran ya sin la losa, nunca mejor dicho, del recuerdo de una guerra que fue sin razón, una verdadera, bueno, en cierto sentido, ya se ha dicho, una prueba para lo que luego vendría en la Segunda Guerra Mundial, y que sirvió para que se instaurara un régimen de terror y muriera mucha gente luego después, incluso más que en la propia guerra, y que si ya está bastante olvidado, solamente hay que, creo yo, que seguir
intentando que esos pequeños flecos, como el de las tumbas que me he referido, puedan desaparecer para que no vivamos en un país que se ilumine con la llamada de por el imperio asiado y yo, sino por la verdad, por la solidaridad, por la fraternidad y por la paz. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta o consideración, con mucho gusto. Sí. Hay una exposición que se llama la maleta mexicana, donde aparecen rollos y fotografías, rollos de película y fotografías de Robert Capa, Chim y la periodista, creo es Garo, ¿verdad? Y de otro periodista alemán. Ahí es la otra cara de lo que usted dice, donde ellos como periodistas narran los episodios de los republicanos en los diferentes frentes, pero ellos trabajaban, digamos, para una revista francesa y es muy valiosa, muy valiosa. Es prácticamente Mañana que tengo libre la pienso visitar. Sí vale la pena, ¿eh? Sí, sí. Y es lo contrario a lo que usted narra. Bueno, esa es una cosa. A mí me extraña cuando, por ejemplo, a la muerte de Franco, cuando los líderes, el rey de España, bueno, Juan Carlos y todos los políticos se reúnen y hacen un convenio, ¿verdad? Y es como si borraran o sea, borrón y cuenta nueva. Así es. Yo no sé cómo todas esas heridas, todas esas cicatrices se olvidan o aparentemente se olvidan. Ya ve que aquí se vino una gran cantidad de españoles, grandes poetas, intelectuales, académicos, y que de alguna forma contribuyeron a enriquecer a México. Entonces, bueno, voy a esto, para ser más claro con la pregunta. Usted, por ejemplo, decía al final, la solidaridad. Cuando hace dos sexenios en México, con dos presidentes panistas, a veces yo pensaba en una conferencia cuando estaba hace un año o 2 años, de unos intelectuales españoles, yo pensaba, esa misma solidaridad que usted señaló ahorita, cuando el presidente Fox y el presidente Calderón le dieron, casi le entregaron a ciertas empresas españolas, como el gas, la compra del gas. Yo decía, ¿cómo si se le apoyó tanto a la República Española? ¿Por qué estas gentes que el Partido Socialista Español que gobernaba entonces, porque yo no notaba ninguna solidaridad hacia el pueblo de México, sino más bien veía que siempre la situación económica puede más que la solidaridad. Claro. Esa es la ley del sistema. Sí. Evidentemente, aunque no se sale de la historia de lo que nos ocupa, ¿no? Pero bueno, la verdad es que los partidos socialdemócratas europeos y en particular el español, pues viraron hacia el centro en el momento que
que habla usted de ese pacto grande que hubo de la transición, que se llamó la transición, ¿no? Y en el cual, pues cada cual se dio un poco, ¿no? Y ese es el juego que se dio. Los comunistas dejaron de reivindicar como inexcusable la República, los nacionalistas catalanes y vascos dejaron de considerar inexcusable la independencia y pactaron un statu quo que ahora se está rompiendo. Bueno, los diferentes elementos pactaron y evidentemente lo que se estaba ya entrando es en un país gobernado por el capital, por el súbdito del imperio, que está aquí más arriba de nosotros ahora, y esa es la cuestión española, ¿no? En ese sentido, pues claro, no solo en México, sino los problemas que ha habido con empresas españolas en Buenos Aires, en Ecuador, en Bolivia, no son más que las referencias o las consecuencias de un Estado y de una política que para nada es solidaria, como es la política del mundo actual, ¿no? Pero vaya, lo podemos decir de los españoles, ya sea el gobierno del centro-derecha de ahora o el gobierno del centro-izquierda de antes, de Zapatero y de Felipe, etcétera. Es decir, los comportamientos son parecidos, por no decir iguales, pero es que, bueno, lo mismo que ocurre en el caso español, con dos gobiernos de distinta intención ideológica, ocurre, por ejemplo, en el caso de China, que es un país supuestamente socialista y solidario y que está haciendo su política internacional olvidando todos los planteamientos del internacionalismo proletario de los años primeros de la Revolución Rusa. Es decir, que por desgracia lo que manda es el dinero, y el dinero compra voluntades y compra gobiernos y compra ideas, y estamos en una situación de una debilidad ideológica fuerte en todos los ámbitos y en todos los territorios, y de ellos no se salva ni mucho menos la España contemporánea, y que es consecuencia de esa transición, que fue un pacto de que cada cual cedía una parte y con eso nos conformábamos. Menos mal que nos queda el flamenco. Bueno, pues muchas gracias, y el viernes, si quieren seguir asistiendo, el viernes ya no hay teoría, haré un juego de palabras, de frases, de recuerdos con personajes, de algunos de los que he nombrado aquí. Básicamente son 4 personajes que yo escribí, hice libros con ellos cuando yo era un chaval jovencito, y ellos eran personas, por ejemplo, Pepe de la Matrona tenía 87 años cuando yo le hice el libro, Pericón de Cádiz tenía 70 y tanto, Enrique el Cojo otro tanto, y el Borrico de Jerez, en fin, y son personajes de la historia del cante que me contaron, y está en los libros que publiqué con ellos, sobre ellos, algunas anécdotas de su vida durante la guerra. Entonces, es un recuento de vivencia que mueve a la risa, que mueve porque están pensados para olvidar el dolor, pero también mueve a la reflexión y mueve a lo que fue el sufrimiento de esos años para estas personas. Y lleva el título de Las cicatrices, por una historia que, si venís, pues sabréis de qué va lo de las cicatrices, de mi maestro Pericón de Cádiz. Muchas gracias.